Nuestro invitado de hoy nació en San Bautista, departamento de Canelones, el 20 de enero de 1976. Mientras se dedicaba al negocio de la cría y distribución de aves de corral, realiza sus estudios en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Católica. Su carrera política comenzó con el liderazgo de Jorge Valle y hacia el 2009 acompaña a Pedro Bordaberry en Vamos Uruguay. Es electo miembro titular del Comité Ejecutivo Departamental del Partido Colorado de Canelones, así como convencional nacional. Tras las elecciones del 2014 resulta diputado y pasa a ocupar un lugar en el Comité Ejecutivo Nacional del partido. En 2017 es nombrado secretario general y al año siguiente adhiere al sector Ciudadanos en apoyo a la precandidatura de Ernesto Talvi. En el año 2009 es electo senador, pero el 2019. ¿Y qué dije? 2019. En el 2019 es electo senador, pero el 27 de agosto del 2020 asume como ministro de Ambiente, casi de forma paralela tras el retiro de la actividad política de Ernesto Talvi, se convierte en el líder de su sector, Ciudadanos. En 2023, y tras la polémica suscitada con su título universitario, abandona el ministerio y vuelve a ocupar su banca en el Senado. Bienvenido a Dato y Relatos, senador Adrián Peña. Un gustazo. ¿Algún error en la No, excelente. ¿Cómo es eso de la cría de...? No, en realidad no es cría. En realidad nosotros desde los 17 años... ahí comencé con un emprendimiento que es la distribución de aves faenadas. Con eso arranqué, no tenía todavía la mayoría de edad, y a los pocos meses sí cumplí la mayoría de edad, y bueno, y con eso me fui formando, y bueno, y fue con eso con que fui haciendo la carrera y demás. ¿Que era una cosa familiar ya? No, fue un emprendimiento. ¿Y cómo? Y bueno, porque había que salir adelante, y era complicado, y pasarse unos manguitos y ir sobreviviendo. Fíjate que... ¿Distribución era otro criaba, vos distribuías como hoy, y vendías? Lo mismo que hacemos hoy, porque la empresa continúa, y nosotros lo que hacemos allí en la zona... ¿Qué empresa es? Nosotros distribuimos, ¿te digo la marca? Sí. Soy distribuidor del Pollote. Ajá. Que es una de las... Sí. A ver, en el Uruguay hay una concentración, digamos, donde 5 empresas tienen el 85% de la producción aproximadamente del país. Y una de ellas, la segunda en producción, es esta que está en San Bautista. Pero hay más avícolas en nuestra zona, por eso es la capital nacional de la avicultura, que esto fue votado por ley. Y muchos allí, no es mi caso, muchos trabajamos vinculados al sector avícola en diferentes cuestiones. Ajá. Yo tengo muchos colegas, distribuidores, que desde allí salimos y repartimos en todo el país. Pero está toda la gente que trabaja en las plantas de faena, en los molinos de raciones, en las plantas de incubación, ¿no? Los que crían, que son fasoneros, es decir, son familias independientes que reciben el pollo, lo alimentan, lo crían y luego viene la industria, la avícola, y lo lleva con destino a la faena. Y cobran por esa tarea, que es de 45 días aproximadamente por kilogramo producido, pero no son los dueños del pollo. Sí, claro. Crían el pollo. Sí, es una forma muy especial. Se llama, es el sistema Fasón, fasonero, que es muy desarrollado. Fasonero. Y en Uruguay, y en San Bautista en particular, eso permitió que mucha gente se quede en el medio rural viviendo, porque en pocas hectáreas se pueden armar un par de galpones, y eso comenzó siendo un complemento para la actividad de la chacra, y hoy es la actividad central para decenas, cientos de familias. Y en mi casa, o sea, mi viejo es todavía productor rural, tiene pocas hectáreas, entonces plantamos lo común en cultivo de secano, papa, zanahoria, cebolla. Y el momento no era muy complicado, no era muy sencillo en la década del 90, fue cuando comienza el Mercosur, comienza a venir mucha verdura de afuera. Bueno, entonces el viejo decía, acá la cosa está complicada. Y ahí se nos ocurrió, yo estaba por entrar a la facultad, a los 18, comenzaba la facultad, vendí una Honda 125 que tenía, compré una Ford del 56 en cuota y salimos a repartir pollo. ¿No? Y ahí comenzamos y fuimos formando una empresa que hoy es un poquito más grande y tenemos además alguna venta al público y una venta de elaboración. No, sigo yo trabajando y bueno, labura mi hermana conmigo y bueno, y un grupo de gente que hace muchos años estamos trabajando juntos. ¿Va a alcanzar? Y no va a alcanzar si es un pollote. Claro, dice ¿cómo no va a Luis alcanzar? Orpila, el aviso. Es ese mismo. El aviso de Luis ¿Y cómo no va a Orpila. alcanzar? ¿Cómo no va a alcanzar si es un pollote? Y bueno, y la familia sí del pollote es también oriunda de San Bautista, también arrancó muy de abajo y ha ido creciendo hasta ser una de las principales avícolas del país, pero tampoco arrancó siendo lo que es, ¿no? Claro. Y bueno, y así se fue armando, y así fuimos armando la historia, y en realidad yo me siento mucho más comerciante o empresario que político. Claro. Digamos comerciario porque empresario como comerciante, toda la vida trabajando en eso, y en realidad
si bien yo siempre fui militante del Partido Colorado, siempre trabajé en el Partido Colorado aún antes de votar, y eso fue una decisión propia también, porque yo vengo de una familia más bien blanca, ¿no? Mis viejos eran votantes blancos y algún abuelo mío había trabajado políticamente con algún blanco, no siendo candidato, pero sí de delegado, por ejemplo. Sí. Yo por elección termino optando por ser colorado. A los 12 años me encuentro con una materia, en historia me encuentro con una bolilla que era la época ballista, y ahí comienzo a leer mucho sobre Valle Ordóñez. Siempre me gustaba la historia y bueno, no me alcanza con lo que dimos en el liceo, me pongo a leer más y me transformo en ballista. Y ya a los 13 años, en un club en la esquina de la plaza de mi pueblo, donde era una librería, la librería, para vos que sos de Peñarol, ¿vos sos de Peñarol? No, sí, para ustedes que son de Peñarol, una papelería, librería, una casa, un salón, ¿no? Que hoy es propiedad del padre del Canario Álvarez. Ajá. ¿No? Allí la familia se llama Casa Fagus, ¿no? Por Facundo, uno de los hijos de Agustín, está en la esquina, pero en ese lugar hace muchísimo tiempo que era un local viejo, había un acto político en el que estaba hablando Jorge Valle. Yo me había mandado a hacer los mandados del pueblo ese sábado, yo vivo en el campo, vivimos siempre en campaña, a 4 kilómetros del pueblo, y ahí me detengo y lo veo a Jorge Valle y quedé prendado de la figura de Jorge Valle. Y ahí... ¿Estamos en qué año? Año 87. Aproximadamente. Recién reinstalada la democracia. Recién reinstalada la democracia, yo era un gurí, ¿no? Y poco después yo comienzo a ir a San Ramón a estudiar, ahí conozco más gente y ahí me vinculo con el Club de la Lista 15 de San Ramón y comienzo a militar. Y siempre milité hasta la elección del 2014, donde con un grupo de una barra de amigos de Canelones ganamos la interna del Partido Colorado, armamos una cosa nueva en Canelones, un proyecto nuevo, competimos dentro de la interna del sector Vamos Uruguay en aquel momento, ganamos la interna y con ese triunfo nos ganamos el derecho a encabezar la lista mayoritaria del partido en Canelones, que era la lista 10, ¿no? Entonces fui electo primer diputado por Canelones, pero fue ahora, en 2015 que asumí. A su vez fui secretario general del partido en Canelones en ese momento. En el año 17 se da el episodio Sanabria, que lleva la renuncia de Germán Cardoso. Yo integraba el Comité Ejecutivo Nacional, entonces para ser secretario general hay que integrar la mesa de 15. Claro. Los compañeros del Comité Ejecutivo Nacional me eligen secretario general y asumo la secretaría del partido a nivel nacional en el 17. A los meses conozco a Talvi y al mes y medio de haberlo conocido, acuerdo con él encargarme del armado político de Ciudadanos, de algo que todavía no se llamaba Ciudadanos, que iba a ser un grupo nuevo dentro del Partido Colorado. Entonces yo me encargo, hicimos una sociedad, decía él, yo me encargo de las propuestas, tengo el equipo técnico, la parte de comunicación, vos encargate del negocio político que yo no conozco cómo se hace, con quién hablo, qué tengo que hacer. Entonces armamos esa sociedad que me llevó al Senado. Y la salida de Ernesto me lleva al Ministerio de Ambiente. Y bueno, y hoy estoy acá hablando con ustedes. Y todo fue en 7 años. ¿Y a Talvi dónde lo conociste? A Talvi lo conocía de ir de Ceres. De Ceres, a alguna actividad. Y luego, siendo secretario general, yo había emprendido la tarea de hablar con posibles candidatos, ¿no? Y de entusiasmarlos a armar su candidatura dentro del Partido de Colorado. Yo fui y hablé con Ney Castillo. Porque Ney sonaba como un nombre que podían dar después de la ida de Pedro, junto a otros nombres. Y hablé con muchos para explicarles lo que estábamos haciendo, las elecciones juveniles, un cambio de imagen en el partido, volvimos al clavel, un montón de cosas que hicimos en la Secretaría para darle vida al partido. Yo les decía que el partido es un partido con una fuerte marca, con presencia territorial, el partido está presente en todo el territorio nacional, que es muy importante para un partido político, esa debilidad la tienen algunos de los otros partidos, y que necesitaba candidato. Que un partido con esa fuerza se iba a levantar, pero necesitaba los candidatos, que estaba a la espera de que los candidatos llegaran. Cuando hablo con Ney, él me dice, mira Adrián, yo voy a apoyar a Talvi, pero necesito que hables con Talvi, porque hay mucha gente que le está hablando al oído y lo quiere convencer de que arme un partido nuevo. Y vos tenés que convencerlo que su candidatura sea dentro del Partido Colorado. Claro. Porque en aquel momento había surgido el fenómeno Macron. Y había ganado con un partido nuevo en Francia y estaba de moda ello, y aparecían los partidos nuevos, y acá Novik se había largado a armar un partido nuevo, etcétera, ¿no? Entonces yo, la primera reunión que tengo con Ernesto es para hablarle de las bondades del Partido Colorado y que si lo que fuera a armar, lo armara dentro de un partido ya existente, ¿no? Porque en Uruguay, el uruguayo, que somos
tradicionales, conservadores y nos cuesta el cambio, Tal cual. no es, y aparte tiene una fuerte tradición, por suerte, de partidos políticos, no es afín a golondrinas que hacen un verano, apenas a veces. Tal vez que había tenido una vinculación con Jorge Valle en algún momento. Sí, Ernesto había tenido una vinculación con la función pública primero, trabajando en el Banco Central, en el gobierno del Partido Nacional. Por eso mucha gente lo asociaba al Partido Nacional, pero en realidad lo habían llevado para rearmar el Banco Central en aquel momento, por sus condiciones técnicas, digamos. Y bueno, Jorge lo anduvo promocionando. Mucha gente conoció a Ernesto gracias a la promoción de Jorge. El punto es que, bueno, en el 16 Jorge muere. Entonces él me dice, Jorge me decía que yo era bueno para esto, pero no sé si soy bueno. Y él me iba a ayudar a armar, y yo ahora no tengo quien me arme la parte política, porque yo no conozco el negocio, me decía él. Claro. Con quién se habla, cómo se arma esto. Bueno, y ahí se había dado una circunstancia particular, y era que Pedro Bordaberry había dejado el partido, había dejado la actividad política, no el partido, la actividad, y estaba solo en el Senado. Y ahí había un montón de dirigentes en todo el país que yo conocía personalmente, con los que tenía mucha confianza, y el 80% de esos dirigentes los logramos acercar al nuevo proyecto de Ciudadanos. ¿Y hoy estás más o menos en la misma, buscando candidato otra vez? Bueno, no, yo hoy creo que hay muchos nombres, el partido tiene muchos nombres, y va a tener que definir entre ellos cuáles son los 2 o 3 candidatos que se posicionan de cara a la próxima elección. Yo creo que la decisión, por diferentes circunstancias, todavía no va a ser tomada, estamos a unos meses de que las cosas pasen, y también la definición que eventualmente tenga Pedro Bordaberry, ¿no? Es una definición, digamos, importante, porque ¿Todavía se sigue esperando a ver? Bueno, hay mucha gente que lo espera, pero más allá de la espera o no, que no es nuestro caso. Porque él ya ha dicho varias veces que no, cada vez que le van a Bueno, decir dice que no. Ayer escribió un artículo en el País donde le pega al gobierno también, ¿no? Bueno, esas columnas, que a veces desorientan un poco, muchos la ven como una posibilidad de volver al ruedo político. Otros no, pero gente muy, muy cercana a él insiste en que todavía no tiene una definición. Nuestro sector va a tener su camino propio, es decir, independientemente de que esté independientemente de lo que haga Bordaberry, nosotros vamos a apoyar un candidato propio o algún candidato, y estamos trabajando ya en nuestra plataforma propositiva, nuestros equipos técnicos ya están trabajando en la elaboración de propuestas de cara a la próxima elección. Eso está definido, no si qué candidato todavía, y si es nuestro o eventualmente es algún otro candidato, pero sí vamos a tener nuestra expresión electoral, independientemente de lo que haga Pedro. Pero naturalmente la decisión de Pedro incide sobre otras cosas, por ejemplo, posibles alianzas, los bloques que se puedan armar. Si Pedro viene, seguramente el partido se configure o se reconfigure en clave diferente a la que conocemos hoy. Sí, Subía estuvo sentado ahí, Sí. donde estaba hace poco, y él decía que si venía Bordaberry, él apoyaba a Bordaberry. En principio dijo algo así. Bueno, ahí pero tenés un si caso. no, él era candidato. Claro, pero bueno, ahí tenés un caso donde es la decisión, su decisión, la de su vida, estaría condicionada a una vuelta de Pedro. Y luego hay algunos dirigentes que van a acompañar a Pedro, y hay algunos dirigentes que por ahí hoy están en algún sector, y si ese sector decide apoyar a Pedro, no van a acompañar, porque Pedro no es un candidato, digamos, que reúna unanimidades tampoco. A la interna. Sí. A la interna, claro, entonces hay gente que quiere ir, gente que no, entonces eso va a reconfigurar el escenario. Y bueno, cambia para la coalición también, ¿no? Y bueno, menú electoral estando Bordaberry no es lo mismo que no yo estando creo que la Bordaberry. estrategia, en nuestro caso, no el rumbo, sino la estrategia a llevar adelante es diferente con Pedro en la cancha o no. Y se me ocurre que es lo mismo para el resto de los partidos de la coalición, porque hoy hay aquello que César Aguiar llamaba la permeabilidad de votos entre los partidos, que pasan rápidamente, o las barreras bajas, como dice Suárez Navarro, o el alambrado caído, como digo yo. Hoy la gente pasa muy rápido de un lado al otro, de un partido al otro, según quien sea el candidato, ¿no? El mayor porcentaje no tiene problemas en votar si es del Partido Colorado, si es del Partido Nacional. La gente está en un porcentaje importante dividida en 2 bloques. Entonces dentro de este bloque se mueve, como se mueve dentro del Frente Amplio entre distintas opciones. Y luego hay un porcentaje, obviamente un casco duro de cada uno, que no se mueve, y hay otro porcentaje que decidirá más cerca de la elección, que es el que va a definir, evidentemente. Hace pocos días, Adrián, ¿tenés algo que ver con Daniel Peña, no? No, nada. Nada. Compartimos, yo digo que es el malo. Peña el malo. Peña el malo. Es lo mismo que él dice, lo que al revés. Mirá, a Daniel se llama, tenemos varias coincidencias, algunas que nos parecemos un poco, porque somos los dos gorditos peinados para el costado. Somos los dos de Canelones, ¿no? Yo soy de San Bautista, él es de Salinas.
¿no? Y a su vez se llama Adrián, se llama Daniel Adrián Peña. No, sí. Vos no serás Adrián Daniel, ¿no? No, por suerte claro. no. Entonces, bueno, pero te cuento esto como anécdota. En realidad siempre hemos dicho que no somos parientes porque no somos parientes, ¿no? No somos primos ni nada por el estilo. El asunto es que me enteré, él me contó no sé tanto, es que él estaba averiguando en su árbol genealógico, porque en realidad su abuelo Peña, ¿no? Cortó el vínculo con su abuela siendo el padre de Daniel muy chiquito. Ajá. 2 años, algo así. Tenía el padre de Daniel sí. cuando se cortan el lazo los abuelos de Daniel. Entonces, nunca más lo vieron, ¿no? Ni el padre ni Daniel. Entonces, cortaron todo ese vínculo con esa rama familiar. Entonces, dice, no sé si en algún punto... Capaz que en algún lugar... Capaz que el abuelo armó otra familia. Yo le digo, no puede ser que... Hace pocos días se creó un grupo nuevo dentro del Partido Colorado de nombre Rebelados, ¿no? Rebeldes. Sí. Bien. Y criticaron duramente a la actual conducción del Partido Colorado. Dice que son... se dejaron... ¿cómo era la palabra que usaron? Fagocitar. Sí, algo así por el Partido Nacional. Dice que es increíble ver al Partido Nacional y el Partido Colorado juntos. ¿Tan diferente piensan de ustedes? Creo que no. De hecho, muchos de los que integran Rebeldes integraron el actual gobierno, hasta hace bien poco. Pasa que las circunstancias van cambiando y esas circunstancias, como decía Ortega, ¿no? El hombre y sus circunstancias. Entonces, ponen a las personas en diferentes situaciones. Indudablemente, toda esta experiencia de un gobierno de coalición es una experiencia que es nueva para los 5 partidos, y para el Partido Colorado también supone un aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los equilibrios? Naturalmente, cuando uno entra en una alianza, concede determinadas cosas. En una coalición, uno sabe, para empezar, uno en política sabe que nunca es lo que uno quiere 100%, nunca. Claro. Y si fuera así no puede estar en política, porque si es mi verdad solamente, entonces uno aprende a que para que las cosas salgan tiene que comenzar a ceder, a negociar, y aquello que uno quería sea lo más parecido a lo que uno quiere. Primero, y eso pasa dentro de un partido político. Luego, si uno además genera una alianza con otros partidos políticos, bueno, debe concesionar otras cosas aún más, ¿no? Para cumplir con determinados objetivos comunes. Y esa es la situación en la que está el partido. Nosotros acordamos con el Partido Nacional 13 puntos, los puntos del acuerdo por el país, y bueno, son esos los que tenemos que estar de acuerdo y los que tenemos que trabajar para irlos cumpliendo. En ese marco, ¿cuánto renunció el partido a su ADN o cuánto no? Es una discusión válida. Sí. Es una discusión válida. Yo soy partidario de mantener siempre nuestra identidad. Y hay algo que me gusta repetir, y es que a veces a la coalición se le pide más de lo que una coalición exige. ¿Qué quiero decir? Y esto lo digo a veces por los líos que tiene Cabildo con el Partido Nacional o con el gobierno en este caso, o con Torre Ejecutiva en este caso. El acuerdo es por los 15 puntos. Solo. Claro, en el resto de las cosas, si estamos de acuerdo, mejor. Por supuesto. Además es un acuerdo bastante amplio. Claro, cuando se habla de la reforma de la seguridad social, dice tenderemos a una reforma. Hay cosas más concretas y hay cosas más amplias. Ahí tuvo una discusión, no tanto en lo que dice el acuerdo por el país con respecto a la reforma, sino en cuáles fueron los compromisos personales una vez que se comenzó y se llegó a determinado nivel o avance del laburo en la reforma. Dicen, bueno, hasta aquí, esto va por acá, aparentemente los líderes políticos habrían dado toda su palabra y luego eso no se cumplió, pero yo no estuve en esa conversación. Pero el punto es que hay otras cosas en las que no solo que podemos pensar distinto, sino que pensamos distinto. Si no, nosotros estaríamos integrados a Cabildo, o si no el Partido Nacional y el Partido Colorado sería lo mismo. No somos lo mismo, claramente, no somos lo mismo. Tenemos diferencias con el Partido Nacional, tenemos diferencias con algunas visiones. De hecho, el partido ha colaborado mucho en moderar algunas cuestiones. Por ejemplo, cuando viene la desmonopolización de ANCAP, en la Ley de Urgente Consideración, es el Partido Colorado el que propone una alternativa a la desmonopolización, porque no creíamos en ella, sobre todo en ese momento, etcétera, etcétera. Y cuando viene el capítulo de seguridad, yo siempre digo que lo moderamos, porque era un capítulo que iba con un alto grado de centro en las penas, ¿no? Y entendiendo que el aumento de penas per se iba a cambiar la situación en seguridad. Nosotros moderamos mucho el articulado de la Ley de Urgente Consideración relativa a seguridad, sobre todo relativa a menores.
Entonces creo, a menores privados de libertad. Entonces creo que la visión del Partido Colorado, del vallismo en particular, ha estado presente en muchas de las decisiones que se han ido tomando. Yo creo que hay muchas decisiones de gobierno que hubiesen sido distintas si el Partido Colorado no estaba firme diciendo para esto no están los votos. Sí, como Cabildo con la ley forestal. Digo, han ido... Sí, lo que tenemos estilos diferentes. Claro. ¿Tá? Capaz que es porque el Partido Colorado tiene en su ADN el gobierno, la cultura de gobierno, y siempre está tratando de encontrar una solución, porque siempre estuvo del otro lado del mostrador. Fue la mayor parte de la historia gobierno, siempre tuvo que negociar con los demás, siempre tuvo que digamos que ir moderando a los blancos que siempre fueron medios levantiscos y medios que lo siguen siendo a pesar de que están en el gobierno, porque a veces no aprenden que están en el gobierno y qué cosas y cómo las tienen que manejar siendo gobierno, ¿no? A veces uno mira con asombro algunas actitudes de la bancada del Partido Nacional y ni que hablar el Frente Amplio la mira con más asombro todavía, porque son el gobierno. Entonces el partido tiene muy claro cuando es el gobierno. Y creo que ahí siempre cuando ha planteado las cosas, no las plantea ni por la prensa, ni en un discurso político, ni con cuestiones que puedan erosionar el relacionamiento, sino que lo habla con el presidente, lo habla en los ámbitos que corresponde y busca una solución, ¿verdad? Y ese es el estilo del Partido Colorado. No pensás, Adrián, que si esto rinde o no sé. Sí, a eso iba. ¿Vos no pensás que ese estilo hace que la gente que está de acuerdo con el gobierno, llegado el momento, vote al Partido Nacional, que es la cara visible del gobierno? El tiempo de los matices va a llegar, ¿no? Y de demostrarlo. Yo creo que Cabildo claramente ha entendido que ese estar muy cerca del Partido Nacional le puede perjudicar y está tratando de marcar su perfil, ¿verdad? Y en el caso nuestro, yo creo que lo nuestro es mostrar nuestra gestión y qué es lo que hemos hecho en cada lugar donde nos ha tocado estar. Entonces yo sigo creyendo que el Partido Colorado es el que está más preparado para el gobierno. De hecho, ahora el gobierno actual tuvo que ir a buscar a colorados por fuera de la cuota, tuvo que ir a buscar al director de OPP, tuvo que buscar al presidente de Antel, que no son cargos colorados, son cargos que el presidente le da a colorados que se destacaban y capaces de llevar adelante la gestión. Entonces, si vos mirás las gestiones del Partido Colorado, Tabaré Viera en el Ministerio de Ambiente, en el Ministerio de Turismo, perdón, cómo se enfrentó la crisis agropecuaria en el Ministerio de Ganadería, cómo se está llevando adelante todas las transformaciones en el Ministerio de Ambiente, la reforma de la educación pública en la ANEP, lo que ha sido la gestión en Antel de Gabriel Gurméndez, ANCAP, que pasa de ser una empresa deficitaria a ser una empresa superavitaria con Estipanisic, son todas gestiones del Partido Colorado. Entonces, y sin demasiado escándalo. Creo que que el partido tiene que mostrar a sus hombres y mujeres haciéndolo bien en el gobierno y mostrándose como alternativa en la próxima elección, y mostrando esa cultura de gobierno. Y bueno, hay que ser como uno es. El Partido de Colorado es eso. La gente lo valorará, no lo valorará, habrá que verlo. ¿Qué pasa? Yo entiendo también dos cosas. Una, que creo yo que gran parte del electorado prefiere constructores de acuerdo. Prefiere políticos que hablen y no que griten. No es lo que sale en las redes, no es por ahí lo que está en los titulares de la televisión, pero sí me parece que hay una mayoría de la sociedad que está esperando eso de los políticos y no lo otro, me parece. Entonces, por ahí creo que el partido tiene su oportunidad de mostrar que es ese partido serio que asegura gobernabilidad. Por otro lado, hoy el electorado piensa en esta clave que yo les decía a ustedes, ¿no? Es una cosa o es la otra, ¿no? Y piensa mucho en clave de coalición. El votante de la coalición quiere que ese bien que es la coalición, que están juntos, se mantenga. Y aquel que erosiona la unidad de la coalición, el votante no lo está viendo bien. Entonces yo creo que ahí hay un equilibrio. Pero no hay lugar para una tercera visión. Cabildo dice hace rato, nosotros queremos que quede claro que no somos ni Frente Amplio, ni tampoco el modelo blanqui colorado. Tenemos una visión diferente. Bueno, hoy... ¿No hay lugar para eso? Lo dirá la gente. Yo creo que Cabildo Abierto está jugando ese partido, como lo están jugando muchos partidos de este tipo en el mundo, ¿no? Pero parece claro que hoy ¿no? O se está en un bloque o se está en el otro. Porque cuando uno, es como pasó ahora, el otro día Cabildo vota una moción que yo creo que por impericia, que también hay que ver eso, es un partido nuevo, con mucha gente que nunca estuvo en la política, que está aprendiendo mucho de esto, y el otro día yo creo que fue un error, en realidad, cómo presentaron la moción, sin darse cuenta que el Frente Amplio les podía votar una parte y no la otra. ¿Qué fue lo que le hizo? ¿Qué fue lo que le hizo hábilmente el Frente Amplio? Aprovechó, desde mi punto de vista, la inexperiencia de Cabildo,
para votarle un pedacito de la moción. Y ahí quedó enganchado Cabildo en una moción contraria al ministro, pero los 5 días después lo tiene que respaldar. Entonces, o estás acá o estás allá. Y yo creo que eso la gente lo está viendo bien. Lo está viendo con claridad. ¿Cuál es el rol de Julio María Sanguinetti hoy en el Partido Colorado? Bueno, hoy ha quedado en una posición de liderazgo institucional, diría yo. Fue Ernesto Talvi el que le propuso. Ernesto era la mayoría del partido, podía haber sido el secretario general. No lo quiso ser y le cedió a Sanguinetti por toda su bagaje histórico, digamos, ese rol, el de la Secretaría General. Esa fue, yo creo que mi única gran discusión con Ernesto. A mí me parecía que una vez que habíamos ganado la interna, se imponía, yo veía muy distinto muchas cosas. No, en el acierto no el error, porque muchas veces yo veía cosas distintas y el que le pegaba era Ernesto, el que le acertaba, yo decía, mirá, un tipo de afuera tenía mucho más claro que yo esto. Con respecto a algunos temas yo tenía una posición muy clara. Por ejemplo, la Secretaría General y el liderazgo del partido tenía que ser de quien había ganado en aras de una renovación. O sea, de Ciudadanos. De Ciudadanos y Ernesto en la Secretaría General. Liderando la transformación desde el Senado de la República, haciendo su participación política y no en la Cancillería. No en la Cancillería. No. Y ahí construir lo que hoy creo que estaba claro. De Ernesto haber seguido ese camino, hoy era una clara alternativa. Vos decís que no se hubiera ido, si se hubiera quedado en el Senado. No solo que no se hubiera ido, sino que sería una alternativa en el 2024 importante. Ustedes imaginen, Ernesto quedó posicionado ya como candidato en el 24. De haber construido y haber trabajado todo ese tiempo desde ese lugar, sin duda. Y si hubiese logrado una transformación partidaria. O sea, lo mismo que hizo Manini, que Manini le dijo, no, yo me quiero quedar en el Senado porque quiero lo que decidió Manini, armar el partido. Lo que decidió Manini, que desde el punto de vista de la estrategia la tiene muy clara. Pero a su vez, logrando una transformación, porque él trajo mucha gente nueva al Partido Colorado. El Partido Colorado cambió su matriz de votantes en la elección con Talvi. El Partido Colorado era un partido que votaba básicamente el extremo centro-derecha y con votantes envejecidos. Cuando uno va a los votos de Talvi, universitarios, se vuelve gente joven mayoritariamente y de centro. Universitarios, muchos incluso de universidades privadas. Había todo. Un nicho ahí importante. De todo. Entonces él logra cambiar esa matriz. Entonces me parece, y esa matriz es mucho menos estable, por llamarlo de algún modo, ese votante, es mucho más volátil que el votante de derecha, ¿no? O que el votante veterano. O que el votante de extrema izquierda. Y claro, y entonces ese votante había que trabajarlo, hay que fidelizarlo, por llamarlo de algún modo. Es un cliente nuevo que hay que fidelizar, que hay que arrimar al partido. Bueno, y eso no pasó. Y eso fue una gran frustración para muchos de nosotros. Entonces, ahora, con el diario del lunes, ¿no? Y esto lo puedo decir porque el presidente Sanguinetti sabe muy bien que yo era muy contrario y sabe que tuve problemas internos por no querer que él fuera el secretario general, pero no... siempre le reconocí, le reconozco la figura y lo que significa Sanguinetti, ¿no? Cada oportunidad que uno tiene de intercambiar con él, que me dio la vida, la oportunidad de conocerlo y hablar mucho, es aprender, ¿no? Y enriquecerse. Pero lo que yo hablaba era de otra cosa, ¿no? Sin embargo, cuando esto termina con la salida de Ernesto, fue una ventaja que estuviera ahí Sanguinetti, para aguantar el palo de la carpa mientras tanto, ¿no? Entonces, hoy ha cumplido ese rol, ¿no? El del abuelo. Y es el interlocutor con el presidente también. Sí, allí hay una cuestión, digamos, como el ágora, binaria, ¿no? Porque también se da con el presidente que yo estuve mucho tiempo en el gabinete también. Y tengo un vínculo personal, entonces los temas en general, institucionalmente con Sanguinetti y también, y yo tengo mucho contacto también, entonces lo vamos llevando, pero mantengo una relación muy fluida con Sanguinetti, no hay nada que le informe el presidente que no me informe o a la inversa, estamos siempre en contacto. ¿Definitivamente Talvi no vuelve más? Creo que no, es una decisión. Ayer intercambié con él por el Día del Padre. Ah, sí. Sí, está allá. Está acá estos días, está bien, está viajando, está con los temas contentos, con los temas de sus hijos y demás, lo encontré muy bien, pero no, la política... ¿Qué habrá pasado? Bueno, ¿Se sabe realmente lo que pasó? Bueno, eso va a ser mi libro. Ajá. Y mi jubilación. Ajá. Bien ahí. ¿Cómo se va a llamar? Pero hay mucho, no es lo mío. Sí, está bien. Célebre frase, no es lo mío. No es lo mío. No es para mí. Y algo de eso hay. A ver, Ernesto es un tipo muy inteligente, muy capaz, con un gran conocimiento de las políticas públicas, pero la política también requiere de otras habilidades que por ahí no fueron las que él ha desarrollado en su vida, ¿no? Acá hay mucho hay que tener mucha
mucho poder de negociación y cintura y todo eso, ¿no? Y mucha cuestión interpersonal y de contacto y de hablar y de entender. Él era muy ejecutivo. Entonces, quizá no era el perfil más claro, no para un rol ejecutivo, pero sí para una cuestión política, ¿no? Claro. Entonces, y esas cosas las sabes cuando te tocan. Sí, antes no te las imaginas. Cuando te tocan, y bueno. Adrián, estamos llegando al final de la entrevista, pero habrás visto acá tenemos una cajita en la cual hay unos 20 nombres, todas personas conocidas, entre ellas estás vos también, todos del ámbito político, y lo que le pedimos a cada uno de nuestros invitados es que lo asocie con alguna cosa en particular. En tu caso, que estás vinculado al ámbito de los animales también, ¿no? Te vamos a pedir que saques 5 y a cada uno de esos 5 le asignes un animal. Bien. Y nos expliques por qué, ¿no? Capaz que puede ser un pollo, es un juego. ¿no? Puede ser un pollo y nos digas por qué. Digo, está muy bueno, hasta ahora nadie ha elegido pollo. Por ejemplo, nadie ha dicho pollo somos nosotros, acá estamos los dos pollos. Así que pollo viejo, te paso la cajita, vas sacando cualquiera y nos vas contando. Asocio con un animal. Sí. No es fácil, ¿eh? Nos justificás por qué, ¿no? Es fácil, sí, ¿sabés qué es fácil? No te dejes no es fácil porque me tocó Domenech. Bueno, y bueno. Ahí tiene. ¿Con qué animal asociamos entonces al senador Guillermo Domenech? ¿Con qué animal? Tenemos que poner una musiquita como la de Tiburón. Sí, Pensá en los distintos un elefante. Un elefante. ¿Querés aclarar por qué? Y porque es peligroso cuando entran en un bazar. Puede hacer algún estrago. Bien. Con alguna declaración Bien. o alguna cosa. Vamos con el segundo. No puede ser. Irene Moreira. No son todos cabildantes. No son todos. Está cargado. No son. Es más, creo que en Cabildo hay 3 nomás. Está cargado. De Cabildo están esos 2 y Manín. Ahora saca Manín. Irene Moreira, ¿qué podría ser? Podría ser... ¿Qué podría ser? Y un animal con mucha fuerza. Un tigre, un león. ¿Elefante? Sí, algo con más fuerza. No sé, ¿Un rinoceronte? Podría ser, Bien, que topa, que va con fuerza. Ajá. Un rinoceronte. Que va con fuerza. Perfecto. Que no te agarre de frente. Perfecto. Bien. A ver el tercero. Correte si viene. Bien. A ver el tercero. Daniel Salinas. Me tocó todo el Cabildo. Sí, tenés razón. Era el 4. No, ya no estaba en Cabildo. Daniel Salinas, ¿qué animal podría? No está en la política, pero teóricamente sí en Cabildo. Sí, claro. Daniel Salinas. ¿Qué será de la vida de Salinas? Está haciendo consultas. Porque antes tuiteaba abierto cuando era ministro de Salud. No, está al frente de la cátedra de medicina de la Universidad Católica. Ajá. Mirá. Sí, está asumiendo ahí. Daniel podría ser por lo noble, podría ser un caballo, un potrillo, un animal noble, que te lleva a buen rumbo, que podés. Viste que el caballo si te tomás una cuanta en el boliche, te subí el caballo te devuelve. El caballo te lleva. Sí. Claro. Bueno, 3. Bien. Viene el cuarto. Vamos. Ahora dice Manini. Sí, no. No nos va a creer. No, pero está. Oscar Andrade. Y me sale el cordero, porque te había confundido el ternero con el cordero. Un cordero. Un cordero. Sí, un cordero, pero por la anécdota. Bien. La pregunta sería, ¿lo cambiamos? Nombre de Canelones. Seguro. De Villa Felicidad, allí cerquita de Las Piedras, oriundo de Canelones también. Pero vive acá ahora, ¿no? ¿O vive allá? Sí, no, está acá. Es como el Land Rover. ¿Por? Y porque hecho para el interior, pero vive en la ciudad. Ernesto Talvi. Ernesto Talvi. Bueno, podría ser. Sí, el último. Podría ser un animal ya más. El mejor amigo. El perro, un amigo, alguien que aconseja, que está siempre pendiente y te puede guiar en momentos difíciles. Bien. Como lo ha hecho. ¿Y lo sigue haciendo? Me ha guiado en momentos difíciles, en los recientes momentos difíciles. ¿Sí? Estuvo siempre Bien, atento ahí. Sí. Bien. Siempre. Adrián Peña, Buenísimo, senador del Partido Colorado, gracias por acompañarnos. Tengo que dar fe que hay algún otro acá. Sí, a ver, saca otro. ¿Querés sacar otro? Dale. No. Está en la calle, está. Guido Marini Ríos. ¿Viste? Lo tenías a mano. Tengo un imán. Pero es un imán que tenés. Tenés un imán para Cabildo.
Esto será una señal, ¿qué será? Sí, ¿Eh? la ¿Qué coalición está bien pegadita. Adrián, gracias qué por bueno, acompañarnos. gracias por el momento, pasé espectacular. No, muchas gracias a vos Mucho gusto. por hacerte un rato y venir, venir hasta acá. Encantado. Y Abrazo se grande. viene la campaña, Me así encanta, que aparte, ya estaremos... aparte me encanta, soy hincha de la radio viene... Ah, mira, sí. Viene bien, volando, la bien, verdad. sí, Viene señor. volando. Te Sí, decía, señor. se viene la campaña, así que ya te tendremos por acá seguramente Y bueno, bastante más seguido. Vamos a ver. ¿Eh? ¿Me hicieron un panelista? Vas a ser candidato, ¿no? Sí. No sé. ¿A algo vamos a ser candidato? No, pero a presidente. No, vamos en a la ver. interna no vas a pelear. No, todavía no. Bien. No sé. Estamos en la definición. Bien, gracias Señores, por venir. 4 de la tarde, 7 minutos.